Hola a todos. Espero te encuentres súper bien y bienvenido a ABC de Medicina, donde aprendes medicina a tu propio ritmo. En esta nueva sección del canal y en especial en este video vas a aprender las bases necesarias para la semiología. En este video comenzaremos por hablar sobre la historia clínica y a lo largo del video te daré consejos para hacer este proceso un poco más fácil. Comenzaremos por hablar sobre las generalidades de la semiología. Esta disciplina se encarga del estudio de los signos y síntomas de los pacientes para llegar a una impresión diagnóstica. Ahora un poco más lento. Los signos son las cosas que yo puedo ver en el paciente, como una herida, un eritema o piel de coloración roja y demás. Los síntomas son las cosas que el paciente nos cuenta que siente, pero que no tenemos manera de rectificar. Con el entendimiento de ambos, podemos llegar a una impresión diagnóstica. ¿Qué es lo que piensas que puede tener el paciente? De todas formas, tienes que confirmarlo con pruebas de laboratorio o de imagen, por lo que es una impresión y no un diagnóstico. Un diagnóstico entonces es una condición que explica la aparición de los síntomas y de los signos. Es una categoría. Nuestro trabajo entonces es confrontar los signos y síntomas del paciente con las diferentes condiciones que conocemos para clasificarlos. Esto lo hacemos en diferentes etapas. Son una serie de pasos. Lo primero es hablar con el paciente para la obtención de la información y esto se hace a través de la historia clínica. Luego lo examinamos, que es el examen físico y por último solicitamos las ayudas diagnósticas. De esta manera podemos entender que la anamnesis o parte subjetiva de la historia clínica es el interrogatorio, y la parte objetiva es el examen físico y las ayudas diagnósticas. Es muy importante que entiendas que la historia clínica es un documento legal y que todo lo que suceda con el paciente debe reportarse en él, porque un mal resultado que en su momento parecía razonable puede ser defendido por la historia clínica. Es un documento privado y solo puede ser revisado por el paciente y su médico tratante. Comenzaremos por los diferentes componentes de la historia clínica. Empezarás por ver que hay que recoger datos neutrales del paciente, como su nombre, edad, sexo, estado civil y demás. Estos datos pueden parecer administrativos, pero luego podrás asociarlos con la epidemiología. Por ejemplo, las enfermedades más frecuentes en mujeres, adultas, que han tenido ya hijos y de un bajo nivel socioeconómico. También es importante que reportes quién fue el informante, quien te dio la información. Si el paciente está inconsciente, esto puede ser su pareja o familia. También debes declarar la calidad de la información. Si el paciente no es un buen informante, puede ser difícil llegar a un diagnóstico y debes dejarlo claro. Luego empezamos a averiguar qué trae al paciente al servicio de salud por medio del motivo de consulta. Es la razón fundamental por la cual el paciente consulta. Debes registrarlo entre comillas y en las mismas palabras que él usó. Te darás cuenta de que para algunos pacientes es difícil decirte por qué tuvieron que venir al hospital sin contarte el resto de su historia. Por lo que una técnica muy útil resulta decir: lo que me está contando es muy importante y más adelante hablaremos de eso. En este momento quiero que me cuente en una frase qué sintió para que tuviera que venir al hospital. Es recomendable que no tutees a los pacientes a no ser que sea menor que tú, como niños o jóvenes. Tampoco es aconsejable que uses abreviaciones en la historia clínica para que toda la información esté lo más claro posible. Luego de esto seguimos con la enfermedad actual. Aquí es donde ampliamos y escuchamos la historia completa. El motivo de consulta es como el título y la enfermedad actual es el resto del relato. Es importante que escuches todo lo que tiene el paciente y preguntes lo necesario para hacer la impresión diagnóstica más adelante. La enfermedad actual debe narrar de manera clara y cronológica la aparición de los síntomas del paciente en terminología médica, por lo que querrás tener a la mano un glosario de los diferentes términos. Es importante que cuentes cuándo empezó y que saques todos los detalles que puedas de cada síntoma. Por ejemplo, si es vómito, cuándo inicio, cuántas veces sucede al día, con qué mejora, con qué empeora, ha intentado para disminuirlo,
los medicamentos que tomó, si lo asocia a alguna comida o actividad. Como es el vómito, olor, contenido, cantidad, si se relaciona con otros síntomas como dolor abdominal o fiebre, y así con cada síntoma. Una técnica para poder caracterizar el dolor de manera objetiva es con la palabra Alicia. A de aparición, que hace referencia a cuando aparecieron los síntomas, que estaba haciendo, y si han empeorado o mejorado con el tiempo. L que hace referencia a localización, si es un dolor, donde lo ubica en todo el cuerpo. I, que hace referencia a irradiación, si este dolor se desplaza hacia alguna parte, como desde la cabeza hacia el cuello. C, que hace referencia a características, como se siente el dolor. Puede ser punzante, lancinante, opresivo, tipo cólico, neuropático. Y, que hace referencia a intensidad, del 0 que significa no tener dolor y 10 siendo el peor dolor de su vida, en donde localizaría este dolor. A, de asociados, otros síntomas que aparezcan al tiempo, o algo que haga que el dolor mejore o empeore. Si tienes una hipótesis diagnóstica durante la entrevista, puedes preguntar cosas específicas de esta enfermedad, para ver si coincide o no. Es importante que al final de la enfermedad actual, recapitules todo lo que el paciente te comentó para ver si entendiste bien y si surgen nuevos hallazgos. Pueden aparecer síntomas que consideres que no son de importancia, en cuyo caso puedes incluirlos después en la sección de revisión de síntomas por sistemas. Hay algunas preguntas que siempre es importante hacer como 1. ¿Qué estaba haciendo cuando todo comenzó? 2. Si ha sentido mejoría con el tiempo o si ha empeorado. 3. Si los síntomas lo despiertan en la noche o lo incapacitan. 4. Si ya le había ocurrido antes. 5. Si alguien en su familia sufre de lo mismo. Después pasamos a los antecedentes. Son cosas relevantes a conocer del paciente que sucedieron antes en su vida, como sus enfermedades previas, donde es importante que incluyas la fecha del diagnóstico, y si se encuentra en actual manejo o la duración de la enfermedad. Los medicamentos que toma, donde debes escribir el nombre genérico, la dosis y el horario en el que lo consume. Otros antecedentes incluyen hospitalizaciones, cirugías, traumas, transfusiones, donde debes incluir la fecha y si hubo complicaciones. También debes incluir las vacunas como COVID o influenza estacional que es obligatoria para pacientes con condiciones crónicas. También debes incluir las alergias y las reacciones que las acompañan. Si tu paciente es una mujer, es importante preguntar datos como la menarca, pubarca, telarca, menopausia y las características del periodo menstrual. Además, dependiendo de la edad, es importante preguntar por la fecha de última citología, mamografía, y debes realizar la fórmula obstétrica. Esta se compone de número de gestaciones, partos, cesáreas, abortos, ectópicos, mortinatos, vivos y gemelares. Además, se preguntan hábitos, como la calidad de la dieta, de ejercicio y horas de sueño. Tóxicos como alcoholismo, tabaquismo y consumo de sustancias psicoactivas. Debes indagar si hay algo anormal, las características de este consumo. Los últimos antecedentes son los familiares, donde se preguntan enfermedades genéticas o epidemiológicas. Finalmente, tenemos a la revisión de síntomas por sistemas, donde haces un recuento desde los últimos 3 hasta hoy de diferentes síntomas que pueda haber presentado el paciente. Si quieres ejemplos de preguntas que puedas hacer, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto te las compartiré. Suscríbete para ver más de mi contenido y dale like a este video si fue de ayuda para ti. En los comentarios puedes dejar tus preguntas para poder ayudarte. También te invito a que actives las notificaciones para que puedas enterarte de los videos que subo apenas lo hago. Esto es todos los domingos a las 10:30 de la mañana, llueva, truene o relampaguee, para que puedas empezar tu semana de la mejor manera. Recuerda que el propósito de este canal es ayudarte como estudiante a que logres tus mejores resultados.
Nos vemos en el próximo video.